que entran, cada uno tiene su propiedad, lo cual vamos a hablar una sola vez y demás. Bueno, ante todo, buenos días a todos, gracias por haberse sumado. Va a ser una charla corta, pero profunda. Va a ser una charla geopolítica también, para conectarnos más con Brasil y de tratar de hacer mistura con este festival que yo vengo yendo ya hace 5 años y me parece una locura. En primera medida, para hacer la participación del público, quiero que manden manitos todos aquellos que fueron alguna vez de vacaciones a Brasil. Tipo, tiren emoji, lo que sea, etcétera. Veo que varias personas, perfecto. Quiero que ahora tiren la manito aquellos que saben hablar portugués, pero hablar portugués es hablar portugués, ¿eh? Hablar portugués fluido y demás. Depende cuánto alcohol en sangre haya. Como puedo eu saber? Você pode. Você tem que falar, tem que... Si Te lo você fiz una acontecido. palestra... No, pero Me si tomo vodka hablar, y piroca, hablar es como yo no hablar... digo. Hablar en portugués es poder tener una reunión de negocio fluida, que no se te rían en la cara, o haber dado una charla. Esas como las cosas, o haber resuelto algo con la policía. Eso también es una habilidad muy buena para extrabar momentos. Bueno, perfecto, porque eso es mucho lo que pasa y eso es lo que yo estoy como en una cruzada muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, para tratar desde todos los espacios que pueda de conectar mucho más a Argentina con Brasil. Pero bueno, yo siempre digo, para comenzar esto, que Brasil no existe. Y lo digo siempre, lo digo todo el tiempo esto, que para los argentinos en general, Brasil es solamente Floripa, Río, las playas, y todo este movimiento, que está bien. Brasil es una gran potencia, que tiene un imán turístico por tipo de cambio y por un montón de cosas, porque nos tratan muy bien, excepto la policía, como dije recién. Nos tratan muy bien y demás. Acá hay un video turístico de Floripa, pero lo que tiene que Brasil es gigante. Y yo tuve la posibilidad de laburar, en mi primer trabajo en tecnología fue con Brasil. Mi primer viaje fuera del país fue a Brasil por trabajo, no por vacaciones. Y mamé del gigante cultural un montón, principalmente la tele y después de los memes. La cultura brasilera es gigante, pero no solo gigante a nivel de lo que vemos a través de internet o del ida y vuelta que podemos tener con Fuchibol, ¿sí? Sino vamos a hacer un pequeño repaso de qué es Brasil a nivel de país, ¿sí? Y de su matriz. Brasil fue una colonia portuguesa que la primera independencia fue en 1882, después tuvo que, hasta que lo que reconocieron Portugal y otros países, tardaron un par de años más. 5 veces campeón del mundo, que me parece el dato que tenemos todos, pero tiene una matriz económica bastante interesante, más allá de que los agronegocios mueven un montón. Industria mueve bocha, ¿sí? Automotrices principalmente, pero química, celulosa y alimentos mueven un montón. Y tiene 5 regiones, ahí está el videito, que lo pueden ver después y demás. Cada región funciona casi como un país, tiene cierta analogía con Estados Unidos, pero incluso para los brasileños mismos, y la matriz económica e industria creativa de Brasil, mucha industria creativa vive en cada región, ni siquiera necesitan exportar para sobrevivir. Y eso fue una de las cosas que en los viajes más me fue sorprendiendo, porque vos te das cuenta que, por ejemplo, en la región a la que vamos a ver de este festival, no está Uber, y las cooperativas de remiseros tal vez tienen su propia app, que es tan buena como Uber, cobra online y demás, y te llevan y funciona mucho mejor que Uber. O, por ejemplo, que hay festivales de música que convocan más gente que Lollapalooza nuestro en Bahía o en zona amazónica hace 10 años, y que esos festivales funcionan solos, ¿sí? Casi no tienen sponsors o sea, de marcas afuera o artistas afuera, y llenan fines de semana predios de, no sé, 150.000 personas, activaciones de marca y demás. Entonces Brasil es un monstruo, ¿sí? Es un monstruo que da para hablar mucho más de la diversidad cultural. Y Brasil tiene un impulso cultural muy zarpado, que yo fui aprendiendo a través de los años, ¿sí? Ciudad de Dios, como película, pero un montón de películas. Yo soy ultra fan de Tropa de Elite, ultra fan de Tropa de Elite. Para mí, Tropa de Elite es la mejor película de acción de todos los tiempos. Buenísima.
Hace poco, la historia del Oscar de Ainda Estou Aquí, que es muy buena película sobre la dictadura en Brasil, en Río, en un barrio muy lindo del centro de Río, pero también Joao Gilberto, toda la fuerza de la bossa nova, Sepultura y demás. Ahora está Anita, que quizás acá los argentinos no conocemos a Anita, pero Anita arrasó, arrasa y arrasa afuera también, México, Estados Unidos, parte de España y Francia, Anita arrasa. Es un fenómeno cultural muy importante. Anita ahora está haciendo imagen de Mercado Pago, y las joyas arquitectónicas de ellos, Niemeyer y todo eso es increíble, ciencia ficción, de ideas, de concepto, de lo grande y demás. Ahora bien, más allá de esta leve introducción, que podemos estar hablando horas de cultura brasilera, economía brasilera, y nuestra relación, Brasil también tiene muchos festivales de creatividad y tecnología y demás. Estos son dos que hay dando vueltas. Uno es Festival PAD, que ocurre todos los mayos, 5 días en São Paulo, en la zona de Pinheiros, y el Rio to Sea, que es un festival muy grande, extremadamente corporativo, que va mucha gente, tanto de Europa, muchísima gente, y mucha gente de Brasil, que es un festival más ordenado. Paz es más desordenado, que yo he ido un par de veces. Pero a mí lo que me agarra es la dieta de la inspiración, ¿no? O sea, cuando yo tengo que buscar tendencias, y vengo hablando con varias personas, con Fran Luca, con Marenco, con gente, no sé, con Diego Luque, Nico Pimentel y demás, digo, che, pero pará, ¿cómo podés hacer para mantenerte fresco, ¿sí? Dentro de todo lo que hay, dentro de todo el bombardeo? Y no hay una fórmula exacta. Mi plan, yo trabajo mucho la improvisación y el caos, y bueno, vemos qué pasa, cierro los ojos. Entonces, 50% plan, 50% improvisación. Dentro de eso, lo que yo busco más, y últimamente el último año con toda la invasión de IA, y si bien yo hablo de IA todo el tiempo, pero una de las cosas más piolas es tratar de buscar la inspiración en otras ramas. O sea, más en música, en cine, en pensamiento a futuro y crítica local y gastronomía. Y así fue que hace un par de años me crucé con Festival Paz, que es un festival que pasa en el interior de Brasil, en la región de Minas, y que yo vengo yendo ya hace 5 años. 5 años no, o sea, fue 2019, 2024 y 2025, estos últimos dos como orador. El primero fui a ver, y es un festival que tiene un montón de cosas que me gustan, muchísimas cosas que me gustan, y les quiero contar un par de ideas y cosas y conceptos que fui viendo ahí. Pero del festival, para que entendamos un poco, ¿sí? El año que viene cumple 10 años, son 4 días del festival, es en una zona muy chiquita de una ciudad que se llama Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita tiene muchas cosas súper interesantes, pero una es que tiene la primera universidad de ingeniería de telecomunicaciones de Latinoamérica, que se fundó en los 60, y que de ahí en adelante saca un montón ellos se llaman ingenieros en telecomunicaciones, muchísimos por año, tienen muchísimos egresados, y alrededor de esta universidad se fueron armando distintos polos tecnológicos. Pero para que se den una idea, es como que les diga, ni siquiera es que le diga que se hace el festival en Mar del Plata, ¿sí? Como fueron los festivales de Mar del Plata, sino es como la idea que se hace en Junín o en Chacabuco. O sea, así de bestial es esto, ¿sí? Es en una zona que se caracteriza por agricultura principalmente, se caracteriza por cultivo de café, pero la industria universitaria, y más de los 90 para acá, hizo crecer un montón de startups regionales en esa zona, ¿sí? Esta ciudad Santa Rita está más o menos, 300, 400 kilómetros de Brasil, perdón, de San Pablo. Se puede ir en auto, se puede ir en micro, incluso la entrada está incluida, ¿sí? Pero para que nos demos una idea de la explosión que tiene esto. O sea, estos son más o menos 20 cuadras a la redonda. La ciudad ese fin de semana, efecto Taylor Swift, sufre un hype zarpado de hoteles, tiene un par de hoteles,
tiene muy buenos lugares para comer y demás, no deja de ser una ciudad del interior de Brasil, pero está muy buena. Muchísimos speakers, áreas de contenido de todo tipo, tanto de demo de startups y demás, hay de todo, y lo que está bueno también es, lo que está piola, que me gusta mucho a mí, es la espontaneidad de un montón de cosas, ¿sí? Y es zarpado porque uno podría pensar que no puede llegar a sorprenderse y, digamos, hay muchas cosas que van pasando durante el festival que están buenísimas, ¿sí? Demos de startups, robotitos que están dando vueltas y demás. Ellos tienen dividido los tracks en 6, o sea, tecnología, innovación y futuro, que fue el que hablé yo, creatividad, cultura y experiencias, sociedad y diversidad, que es de los que el que más me gusta, sustentabilidad y energía, espacio y fronteras y el futuro del trabajo. Ahora bien, como ustedes ven esto, ven un mapa y una ciudad que está completamente tomada por un festival así de creatividad. Te preguntamos, che, para esto ya lo vi, sí, obvio. Hacktown fue creado, inspirado en South by Southwest, ¿sí? Obvio que fue creado inspirado en South by Southwest, o sea, no es que nada sale de la nada, incluso South by Southwest está inspirado en otras cosas, fue mutando y demás. Pero a mí lo que me gusta, eh, lo que más me gusta, es que este festival tiene ciertas cosas que me desafían. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, la primera diferencia es la barrera idiomática. Esa es la primera. Es, como yo dije al principio, es heavy metal la barrera idiomática. Yo hace poco vi un TikTok muy gracioso que no lo quería poner acá y demás, que era, bueno, voy a aprender portugués escuchando música y no se puede. Y cuando das una charla no se puede, cuando también vas a escuchar personas con otro acento que no sea el paulista o el carioca, que es el que los argentinos tenemos más acostumbrados o el gaullo, no es fácil, sí que es fácil, y es un tema. Es un tema porque el 80%, casi 90% de las charlas están en PT, después también hay charlas que están en inglés y más están piolas. Después es igual que South by Southwest, lo mismo, te pasa que es demasiado falopa. Eh, o sea, es muchas cosas, e incluso las charlas es dinámica South by Southwest, te pasa que no vas a lograr ver todo, te vas a perder charlas, vas a quedar fuera de charlas, vas a tener que buscar después, che, qué hablaron acá, porque pasa igual. Yo en esa dinámica estoy 100% de acuerdo, porque el tema de la abundancia y que podés sentarte en cualquier lugar y podés vivir la experiencia todo el tiempo, me parece que no funciona con respecto a o sea, la inundación de opciones. Hay mucha gente que le va a parecer que eso va en contra, que mala onda, pero yo creo que es parte del juego, ¿no? Son dinámicas de juego que por 4 días, si nos pasase todos los días sería infernal. Lo pasa 4 días o 2, 3 veces por año, está bien, es un juego, lo jugás. Y el otro tema, que ese es el tema este que es 100% Latinoamérica. Y ahí yo creo que es la principal diferencia, incluso con otras cosas que pasan en Brasil. Eh, es un festival que no está tan acartonado. Si bien está inspirado en Southby, que Southby ahora se transformó muy acartonado, ¿sí? Hoteles carísimos, la entrada muy cara y demás, cada vez más cara. Eh, yo sentí una conexión más genuina con lo que pasa, en lo que realmente pasa en nuestros países, que incluso yendo a Festival Paz, que yo hace rato que no voy, pero el Festival Paz era todo muy paulista, muy duro y demás. O con el Río 12 o el Web Summit, que son festivales que son muy corporativos. Está bien, tienen que existir esos festivales para que existan estos espacios. Eh, y lo que yo más me copa, más me copa, más me copa, más me copa, es que no son charlas, o sea, vas a encontrar charlas acartonadas, te va a pasar, vas a un evento y contás alguna que otra charla acartonada, pero en en gran alto porcentaje, a mí me pasa, y yo soy una persona que soy muy crítico, soy muy bocón cuando algo no me gusta, me pasa que varias de las charlas me llevaron a lugares que quizás todo el bombardeo a través de internet, de feeds y demás, de notificaciones, newsletter y demás, tal vez no me llevaban a esos lugares, a la sensibilidad, pero una sensibilidad genuina, a provocarme y a, che,
a pensar de otra manera. Y no es fácil, no es fácil con todo el bombardeo, hiperbombardeo que hay, no es fácil que algo te descoloque así. Aclaro que yo no tengo acciones en Hacktown ni nada de eso, les estoy contando de manera honesta y demás. Entonces, yo les voy a contar ahora una serie de cosas, mostrar, creo en video solo porque no quiero bombardear mucho, sobre ideas que me quedaron dando vueltas, charlas que me quedaron dando vueltas, que después, la mayoría de las charlas o demás hay mucho material. El festival sacó justo ayer, ayer sacó un reporte en el cual varios de los datos que yo les pasé están basados y que creo que son conceptos o puntapiés para generar cosas, ¿sí? Quizá algunas ideas no sean tan revolucionarias, pero son cosas que a mí me quedaron muy marcadas en la cabeza, muy marcadas. Es el 5% de todo lo que viví, ¿sí? No es absolutamente todo, pero creo que pueden dar a discusiones y cosas, eh, tanto para los equipos con los que están ustedes, porque es como que en el festival en general no se habló tanto de AI como una herramienta, sino, che, ok, buenísimo que la IA está, incluso en Cannes pasó eso, che, ok, ¿cuál es el rol del ser humano? Y sabiendo que en Cannes, yo había seguido las charlas y conversaciones que hubieron en Cannes, se habló de, bueno, ahora la IA ya está, vamos a ponernos y demás. Vi muchas charlas que estaban muy adelantados, pero muy en el futuro de eso, laburando con. Entonces yo les voy a dejar algunos nombres de personas para que las sigan, para que las vean, eh, que están muy, muy ligadas a esto. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo? ¿Venimos bien? Veo ahí, veo 2, 3 caras, perfecto. Perfecto. Bueno, esto es lo que yo más estoy luchando, todos los espacios donde estoy, eh, que es primeramente después el laburo. Que es esto que venía de Cannes, en Cannes se habló, pero acá fue como, y un montón de charlas muy referidas a esto, a gente que quizá trabajó en neurociencia o en tecnología o demás. Entonces, che, ¿cuáles tienen que ser los roles del ser humano? La de Klintz estuvo buenísima, ¿sí? Klintz lo que hablaba es del sedentarismo cognitivo. Este pibe es un capo, capísimo, búsquenlo en LinkedIn, que es buenísimo. Sí, va a hablar en portugués, les pido disculpas por eso, pero es lo que está viendo y se están haciendo varios estudios, y comprobamos más allá del estudio del MIT que salió hace poquito, pero esto yo lo vi antes, de comprobaciones del sedentarismo cognitivo. Acá lo que estamos hablando es de que, como nosotros con el celular ya teníamos un poquitito de sedentarismo, de no acordar ya, él habló mucho del uso de Waze contra el uso de hace, no sé, 10, 15 años que no usábamos GPS pero poquito, para que nos termine de guiar, o antes encontrar los mapas, y este tema de que deleguemos las preguntas y el conocimiento mucho a la IA, nos hace que frenemos el pensamiento. No es lo mismo, y me acuerdo que un pibe le preguntó, che, pero con la calculadora pasa lo mismo. No. Con la calculadora es una operación escalar. La calculadora vos le decís 1 más 1, o le haces cosas, digamos, le accionás con una calculadora y pasa de largo. Con el Excel decía, no, con el Excel tampoco, porque el Excel, vos estás formando la estructura de pensamiento y fórmulas de un Excel. El Excel no es que piensa por vos tuviste que tener un proceso cognitivo para poder armar el Excel. Acá, muchas veces, vos le pasás un set de datos incluso dijo, no solo con generativo, sino le pasás a un motor, no necesariamente un LLM, pero para lo que te haga una conclusión y pasa de largo y te da el resultado. Y él lo que está diciendo es que tenemos que encontrar mecanismos o disciplinas que no nos hagan estancar las habilidades cognitivas, ¿sí? Tanto de pensamiento crítico, como de hacer actividades que nos desafíen sin la conexión de la computadora, porque eso después hace un repago a la hora del uso de herramientas, lo cual me pareció re loco. Y mostró un par de cosas. Esta charla fue fascinante. Después la de Manuel estuvo también buenísima. Manuel lo que contó, que a mí me pareció espectacular, es que ahora dentro de digamos, todos los mecanismos que tenemos de creación, ¿sí?
que es un poco yo también lo que doy yo un poco en la charla, pero él lo hizo fascinante, que dice que nosotros tenemos ahora una acción sin pensar, postear, se postea en TikTok muchas veces, tipo de escupir y demás, o reaccionar muchas veces muy rápido, pero que hay cada vez menos contenido o acciones que están extremadamente pensadas y que de nuevo con el repago, y eso es un tema de, no sé si es la economía cognitiva o economía del pensamiento, lo que sea, que nosotros pensamos que el accionar directo eh, nos repaga, pero pensar cosas a largo plazo, darle forma, llevarlas, nos ayuda a nosotros y a que en el futuro, cuando tengamos que reaccionar más rápido, pase. Y me pareció fenomenal eso, fenomenal. Y después la charla de Vanessa también estuvo buenísima. Todos criticando esto, ¿no? O sea, de que el pensamiento snack está bien, que el uso de herramientas snack está bien, pero que tenemos que invertir tiempo en romper con la pereza digital e invertir, hablaban mucho de esto del currency, del pensamiento, e invertir en formas en las cuales uno individualmente, pero los equipos que tengamos, no se, digamos, no engorden, ¿sí? No tengan una obesidad mental respecto a ir todo el tiempo a las herramientas. Que un poco, y yo lo he visto en varias conversaciones de Twitter, está empezando a pasar con el tema de el vibe coding y el programador junior. Yo lo relacioné muchísimo con eso. ¿Sí? La pereza de, bueno, no sé hacer una función, no sé hacer eso, y la verdad que hay que encontrar las formas que, primero, desde el punto de vista educativo, de personas que están iniciando, no estén todo el tiempo dependiendo de eso, porque a largo plazo les va a pagar y le va a pagar al equipo, pero también a nosotros mismos, ¿sí? De ver cómo, qué herramientas encontramos para invertir, digamos, en estas cosas. Bien. Tecnología más humana. Hubieron un montón de paneles o espacios o demás donde mostraban, y esto fue una cosa que o sea, me sigue sorprendiendo de Brasil per se. Son distintos startups que hacen cosas de IoT para las que IoT estaba planificada, vamos a decirle. Hubieron un montón, este me encantó. Después busquen a cada uno de estos emprendedores, a Julio, a Gabriel, que es de Inatel, de esta universidad que yo les dije, y a Reinaldo, que es de TI. Porque en Brasil lo que pasa es que la matriz económica es chica, digamos, respecto al poder adquisitivo alrededor de todo el país, ¿sí? No, o sea, salvo que encontremos un cliente muy grande, es poco probable que un proyecto de IoT o de tecnología para la amplificación de ciertas cosas humanas lleguen a buen puerto. Y ellos, estas tres personas, contaron distintas experiencias de eh, pequeños startups sustentables, ¿sí? Quizá con un equipo de 5 personas, pero que producen distintos tipos de tecnología o con computer vision o demás para dar distintos tipos de servicios. Y les doy un ejemplo, va a parecer re 101, pero a mí me sorprendió. ¿Qué es esto? IoT Kitchen. Ustedes preguntarán, che, pero ¿cómo IoT Kitchen? Sí, igual, sí. Internet of Kitchen, sí, bueno. El tema es así, esto es una serie de dispositivos que están conectados a heladeras, a dispensers o a cocinas e incluso en monitoreo para paso de comandas y demás. El tema es que está conectado con sensores de stock y demás. Si nosotros pensamos en Argentina armar una startup así, sustentable a lo largo del tiempo, que no sea un proyecto one shot, es medio difícil, la cantidad de empresas que podrían hacer esto son pocas, incluso les diría en países como Colombia, Chile, Perú, Ecuador, también. Sin embargo, Internet of Kitchen es una startup que está laburando ya hace 6 años en la zona de Minas y un poquitito más en la zona norte de Brasil, con o cadenas de pizzerías locales, no un Pizza Hut y demás, y que vienen yendo y viniendo con los proyectos. Y como yo les conté antes, también, por ejemplo, empresas como Uber, les cuesta mucho entrar en las zonas más de en otras regiones de Brasil, y se arman startups de este estilo. Y a mí me pareció, yo cuando vi esto, ya hay otros cuatro detalles que dieron estos chicos, pero me parece fascinante porque
ahí hay muchísimas oportunidades, tanto también para hacer que tus startups crezcan desde el punto de vista tanto de asistencia, de marketing y demás, porque me parece que hay toda una serie de, digamos, de pequeños proyectos en Brasil que tienen un potencial muy grande. No muy grande a nivel de internacionalizar y demás, pero sí muy grande de expandirlos y demás, porque son modelos sustentables. Y está buenísimo. Bien. Bueno, la belleza está en los detalles. Esta charla caí porque es muy gracioso porque era una charla que pasa, como yo les dije, tipo de 50% plan. A los otros dos tenía ganas de ir a todas las de ciencia cognitiva, relación del ser humano, todas esas las tenía planificadas. Esta me quedó dando vueltas, me quedé afuera de un montón de charlas y caí acá. Toki, con quien después tomé un cafecito, y esas son las cosas como Sadway, que te juntaba a tomar un café con alguien, es la directora de diseño de producto de Disney en Brasil. A diferencia de lo que pasa, Disney divide así, Centroamérica y México, Cono Sur y Brasil. Ella en primera medida mostró un montón de proyectos que están haciendo con Disney en Brasil, de co-branding local, que a mí me explotó la cabeza. No encontré el material para compartirlos acá, pero son proyectos de ropa y de música que están co-creados con muchos artistas locales, ¿sí? Muchísimo. Y son líneas de ropa completamente exitosas que quizás agarran. Ustedes saben, el tema del PI de Disney no es fácil, pero quizás te agarran, no sé, 2 personajes de Black Panther, 2 personajes de Avengers y los llevan al extremo. Son laburos increíbles. Pero eso no fue lo que más me llamó la atención de la charla. Mostró un caso que, como está en portugués, jamás nos llegó a nosotros. Puede ser que alguien de acá lo haya visto y a mí me explotó la cabeza cuando lo vi. Voy a poner el video, una parte lo voy a dejar en portugués y yo después voy a explicar bien todo porque me explotó la cabeza cuando lo vi. Un segundo. Ahí está. Y lo voy a dejar en portugués a propósito, voy a poner subtítulos, obvio. Pero para que entendamos. Um dia eu estava tomando café da manhã quando eu vi uma foto no jornal. Uma foto comum de pássaros nos fios. Mas tinha algo diferente. 5 fios, como numa partitura. Aquilo me deixou intrigado. O que será que aqueles pássaros estavam tocando? Eu recortei o jornal e fui pro piano tentar tocar aquela foto. Eu compus uma música usando a posição dos pássaros como notas. Eu fiz um arranjo orquestral e em seguida eu achei o nome do fotógrafo no jornal e eu resolvi mandar para ele aquela música. Quando o Jarbas me mandou a música que ele fez sobre minha foto, aquilo me deixou emocionado. Ele enxergou a mesma coisa que eu enxerguei na hora que eu vi os pássaros nos fios. Lá quando eu fiz a foto na casa da minha mãe, na terra onde eu nasci, na minha terra natal. Falei com a editora do Cidades e ela resolveu fazer uma matéria que foi publicada no dia seguinte no jornal. Ele me pediu a foto para fazer um vídeo. A foto que foi publicada, ele não sabia, mas ela tinha sido cropada. E qual foi a surpresa dele quando recebeu a foto? Que tinha mais pássaros. Quando eu recebi a foto com mais pássaros, eu voltei pro piano. Eu tinha mais notas agora. As notas que faltavam. Eu subi o vídeo pro YouTube e muito rápido os pássaros ganharam o mundo. Com uma enorme repercussão na imprensa. Brazilian musician Jarbas Agnelli opened his newspaper in São Paulo and saw a photograph of birds in silhouette. ブラジルのエミリさん46歳。ジャバザゲルダです。 De repente eu estava dentro do Guggenheim, em Nova York, tocando essa música. First up is a fascinating story from Sao Paulo, Brazil, about an artist who finds music in the patterns of everyday. Wow.
Yo cuando vi esto, pues la primera parte Toki dio la charla y después mostró esto y después explicó mucho más, a mí me explotó la cabeza y pues ¿cómo no conocía esto? ¿Alguien lo conocía? ¿Hay algún nerd acá? Hiper nerd, pues hay que ser muy nerd para verlo con hiper nerd de creatividad y de moda. Me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza. Y no solo eso, sino que acelerando en el tiempo, eh, él después compuso está la sinfonía para escuchar, porque después la gente le empezó a mandar más fotos de cosas parecidas y empezó a componer una sinfonía con todas las imágenes de todo esto. ¿Esto para una marca? No. ¿Es para algo? No, no es nada. Pero es un nivel de sensibilidad y de pausa y de, che, vamos a ver qué pasa, que hace falta un montón. Mucho hace falta. A mí me explotó la cabeza de una manera, no saben cómo me explotó. Cuando yo vi esto me explotó la cabeza completamente. Nada, está todo el caso para ver ahí en YouTube, está también para escuchar la sinfonía, que es una sinfonía a piano. Acá está lo de la foto que yo le decía, entonces empezó a armar otra cosa y es fantástico. Es fantástico, lo pueden buscar y demás. Pero este nivel de sensibilidad y de lateralidad sobre las cosas también es algo que a mí el festival me dejó un montón, ¿no? De este tema de encontrar en la cosa simple y por la creación por la creación, que los brasileros y la cultura brasileña se hace un montón, y que así muchos de los movimientos culturales de Brasil surgieron porque sí, ¿sí? Porque sí. Incluso yo no fui a ver la charla del pibe Nubank, pero parte del surgimiento de Nubank también tiene que ver con algo más. Che, pero ¿por qué no? Total, vemos qué pasa. Y nada, yo me sentí ultra tocado por esto, ultra tocado. Los invito después a que vean, voy a compartir la presente y demás, pero que vean esto porque es fenomenal. Bueno, y vamos a el último. Bien. Y hacer la conexión de South by Southwest. Ahí está. Ahí está. Bueno, para quien no saben quién es Neil Ring es un gran speaker futurista y consultor que está en esto en South by Southwest, de una gran charla en South by Southwest y, locura, la misma charla, el ladrón igual, la misma charla la dio en Hacktown, en Brasil. La dio en inglés, obvio, pero dio la misma charla en South by Southwest. El tema no fue ese. El tema es que cuando terminó la charla, dijeron, che, miren, el host dijo, van a haber más charlas del futuro del laburo. No voy a profundizar en lo que habló él, sino voy a profundizar en lo que me pasó después. Vayan a las charlas porque van a estar buenas. Y son charlas que tomaron, y ahí viene esto, tomaron el futuro del trabajo. Este pibe dio 10 puntos que se pueden ver en YouTube y demás, no son muy sorprendentes con todo lo que estamos hablando. Él habló muy de la visión de, lo voy a decir rápido, pero todo freelancer, empresas chiquitas y demás. Pero lo que me pasó en las otras charlas a las que fui, que eran más conversatorios, era al revés. Era esa visión del trabajo, es una visión del trabajo marcada por corporaciones norteamericanas, que está bien, que necesitan quizás freelancers y demás, pero lo que nosotros tenemos que pensar como latinoamericanos es, ok, pero nosotros, con las características de trabajo que tenemos, con la historia y demás, ¿cuál es nuestra versión del futuro del trabajo? ¿Es un trabajo que está en equipos diezmados? ¿Es un trabajo más colaborativo? ¿Es un trabajo donde las empresas son muy chiquitas o las empresas son más como equipos de deporte de alto rendimiento? Y me quedé pensando muchísimo en eso, porque muchas de las narrativas con las cuales está escrito, digamos, el futuro del trabajo, el uso de IA y demás, están heredadas del fatalismo hipercapitalista, vamos a decirle. Y una de las cosas que hay que hacer es reconstruir estas ideas nuestras. Che, pero pará, tal vez un trabajo remoto, cada uno desde la región en la que se crió y quizá tiene la familia, pero trabajando remoto para otro lugar. O tal vez son microempresas con quizá 1 o 2 socios, pero que tienen muy buenos equipos que van rotando. Y eso me pareció un puntapié muy bueno,
porque es lo que hay que escribir. Y yo no me quedé con, che, ¿cuál es la forma? No, es al revés. Es lo que yo me traje, es que hay que sentarse a pensar y diseñar esto porque no hay narrativas dando vueltas. Creo que al que mejor escuché hablar del futuro de esto es a Tomás García, que es un artista digital muy piola. ¿Qué es esto? Que todas estas tecnologías te dejan levantar la vara, pero trabajar solo es una tristeza total. Y si trabajar solo es una tristeza total, ¿cómo hacemos para tener equipos que se conecten y demás? Así que bueno, como yo les dije, y para cerrar un poco, o sea, a mí Hacktown me da sensibilidad, vieron todo lo que pasó y demás, no sé si alguien lloró con el videito de los pajaritos y demás, a mí un poco de lágrima y de tipo, cosa me tocó, provocación porque te hacen pensar mucho, y después apertura porque te puedes encontrar con un montón de cosas por todos lados que pueden ser geniales, ¿sí? Abro un poco el micrófono para preguntas, dudas y demás. Más allá de eso, en el link que voy a dejar vamos a dejar en la presentación, ahí está todo el reporte para que vean más. Muchas de las charlas, si bien están en portugués, tienen subtítulos y son muy buenas y están grabadas, las principales, las Kino, la de Neil y otras, y demás. Y si no, van a encontrar un montón de debrief por todos lados de un montón de charlas que hubieron. Pero ahí abro ahí a espacio de preguntiñas y demás. Preguntiñas, que no me escucho hablando portugués, ¿eh? ¿Qué haces, Tincho? Hola Juli, ¿cómo estás? Bien. Che, ¿vos recomendás el festival? Pregunta uno, ¿recomendás el festival por una cuestión más de inspiración o por también networking? ¿Cómo la ves? Sí. Bueno, eso es otro. Sí, vamos para atrás. Eso. Lo que tiene es esto, ahí está. Sí, definitivamente por networking tiene una aplicación tipo la de Sadway que es muy buena para conectar. Yo conecté con gente. Incluso el año pasado salieron dos cosas. Una marca grande de allá nos vio. Y todavía estamos remándola, pero nos vio en el festival como speaker. Pero también hay muchísimas mesas de networking. La gente, comparando con Festival Paz, que es una cultura muy paulista de negocios, muy al hueso, o con Río 12, que es muy Web Summit y todo eso, la gente acá está mucho más abierta a charlar, le mandas un mensaje por la app, o incluso hablas con un orador, o ves que alguien hizo una pregunta y le hablas, está mucho más abierta, hay miles de espacios para tomar café, comer algo y demás, muy cómodo, y es muy buena puerta y esto es interesante, o sea, quizás uno le está apuntando, no sé, Natura, Consul, marcas muy grandes de allá, pero tal vez tenés, como yo les contaba, marcas más regionales o startups un poco más chicos que son mucho más grandes que una startup de acá, y que también puede ser una muy buena oportunidad, ¿sí? La gente es hiper abierta en el festival hiper abierta, no vas a encontrar a nadie, o sea, tal vez sí, pero es muy poco probable que encuentres, porque el esfuerzo para ir, nada, tenés que irte 4 horas en auto, no hay forma de llegar en avión ahí, entonces nada, es un tema. ¿Y por qué se hace ahí? ¿Sabés por qué? Sí, porque básicamente porque la ciudad tiene esta universidad, que es la INATEL. Ah, por la universidad. Claro, la universidad tiene un montón de gente de tecnología y empezaron primero como tecnología y un poquitito de charlas creativas y se fue expandiendo igual que Southby, tenés mucha música, tenés un montón. Yo vi una banda que me gusta mucho, se llama Macaco Bong, que es buenísima y que yo no sabía que tocaba y tocó y fue buenísimo. Tenés festival de comida, tenés exposición de cortos, hay de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Es muy corto, ¿sí? O sea, son 4 días, pero son 4 días al reparo. Con workshop, charla, todo. Claro. Gracias. ¿Has trabajado, perdón, ya que nadie habla, pero has trabajado con Genoya en Brasil para marcas o no? Sí, podemos hablar eso muy largo podemos hablarlo. No, Pero porque sí. yo tengo un cliente que está en Brasil hace muchos años y lo seguimos teniendo. Y en su momento él valoraba de nosotros los argentinos como el nivel de calidad que podíamos entregar a un precio bueno. Esto era su idea de hace literal 15 años. Capaz que ahora ya no somos tan así, ¿entendés? No lo tienen tan arriba. Para hablar más de negocios y Brasil hay como para
estirarse, que hay varios otros socios de Internet que tienen incluso otras más experiencias. Nosotros el último año lo que nos pasó es que empezaron a ser muy caros Claro. y más allá de eso, la presencia local en Brasil es importante, ya estamos a una hora, pero hay que tener a alguien local, Río, San Pablo, que un poco mueva la vara. Bien. Pero bueno, Eso te iba a preguntar, Tincho, si para hacer una primer conexión era fundamental tener una pata o alguien que no, te... no, porque también estamos a una... Mi lógica igual, de nuevo Sí, yo sí, soy obvio. súper arriesgado, pero mi lógica, estamos a una noche, en una noche te tomás en Buenos Aires tomás un avión y llegas al toque. Entonces no es necesario, hay un montón de cosas que ver ahí de cómo hacer los negocios, hay una retención muy grande para el pago de giro al exterior, pero hay forma de triangular, etcétera, etcétera, etcétera. Había una pregunta, una mano. Sí, hola Martín. Pues, un gusto, Ricardo te habla desde Chile. Mira, la verdad es que yo no tengo una pregunta muy concreta, pero sí tengo algunas cosas que apunté de la charla que nos acabas de dar y de tu experiencia. Agradecer obviamente que la compartas con nosotros. A ver si tú me puedes desmentir o no desmentir lo que yo pude sacar en limpio. Cuando tú hablaste, por ejemplo, de las las 3 charlas que dieron estas personas reconocidas que, por lo que pude detectar, se tratan sobre vicios modernos, ¿no? Como le llamo. Y son como estas conductas que hoy en día son como un desde para el ser humano, ¿va? El sedentarismo cognitivo. O sea, yo hoy día no le estoy pidiendo mucho a mi cerebro para enfrentarme a un celular, a un dispositivo tecnológico, ¿no? Eso nos está atrofiando de una manera u otra. Quizás no puede atrofiar tanto las emociones y las sensaciones, como fue el caso que me llevaste del tema de los pájaros, porque ahí no hay que pensar mucho, ni siquiera hay que entender el idioma, digamos, hay una fotografía y hay una musicalidad que te está conmoviendo, entonces creo que son como los antiejemplos, pero sí ahí tenemos como un vicio moderno, el pensamiento como acto casi exótico, o sea, ya delegar al pensamiento a algo que sea exótico, me parece que es sumamente agresivo, pero es muy cierto. Y lamentablemente siento que nuestra industria está cayendo en el cortoplacismo y por eso se están creando marcas vacías, huecas, más fundamentadas en el trend que en un ADN que las ayude a ser permanentes en el tiempo. Y lo otro es la ultraconveniencia y pereza digital, y creo que eso tiene que ver un poco con cómo se comportan los clientes, que hoy ya no apuestan por hacer cosas distintas, sino más bien que quieren salir rápido jugando con algo que esté en la conversación, y al mismo tiempo también a nosotros nos está haciendo adoptar rutinas bien perezosas digitalmente, porque no estamos estresando los puntos, no estamos pensando, simplemente nos estamos sumando al tren. Claro. Esas son las conclusiones que yo saco desde acá, y mi pregunta es, para ti que estuviste inmerso en esa charla, ¿se vislumbra una solución? ¿Es un camino que tenemos que aceptarlo y encontrar quizás cómo jugar en ese camino? ¿O podemos ir contra, como publicistas creativos, digamos, que todavía amamos el pensamiento crítico, que la gente piense, que se emocione, etc., etc.? Bien, bueno, perfecto. Primero, gracias por sumarte. Mira, yo lo que me llevé, y las 3 charlas hablaban mucho de esta inversión. O sea, que nosotros ahora estamos, y muchos de nosotros, por un lado, los clientes y los consumidores de distintos tipos de marca, incluso cross edad, y están consumiendo, salvo que haya un apagón digital consciente, y van a seguir consumiendo TikTok, al menos los próximos 5 años van a seguir con eso. TikTok, Instagram y demás. Entonces eso va a seguir estando, ese tipo de consumo va a seguir estando, las tendencias van a seguir pasando porque el contenido snack está. Ahora, desde nuestro tipo de industria naranja, tenemos que invertir nosotros tiempo en, mientras eso pase, encontrar las dinámicas de invertir en cosas que no nos hagan caer en esto. Pero nos hagan caer, dije, por Dios, nos hagan caer en esto. Por ejemplo, ir desarrollando, o sea, más allá que por ejemplo, nosotros ahora estamos con un cliente con el cual le estamos dando los snacks que necesita, pero también estamos desarrollando, mirando un poco al año que viene y a los desafíos culturales que hay dando vueltas, mirando, che, vos tenés que empezar a desarrollar esto, porque también una cosa que habló Vanessa
es que nosotros pensamos que porque un TikTok tiene 1 millón de likes es algo que va a ser trend, pero en realidad esa cuenta que tuvo 1 millón, el próximo video tiene 1000, porque el algoritmo se le cantó, y no nos alcanza con eso. Y por otro lado, otra cosa que habló Vanessa, estuvo piola, es que el hecho de estar explorando todo el tiempo y que cuando hablamos de una marca o una tendencia, ¿no? Mirando el tema publicista, incluso con UGC, que vos estés todo el tiempo cambiando el código, es algo que es extremadamente pesado para las personas. Aunque por apariencia el algoritmo no es, pero es pesado estar todo el tiempo con algo nuevo. Parece que vas bien, pero te da un nivel de cansancio muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, hay que empezar a invertir. Ellos hablan todo el tiempo del currency, del pensamiento, del currency de la atención, que hay que trabajar eso, ¿sí? Esto da para mucha más profundidad, porque es un tema súper interesante y hay que ver ahí cómo las plataformas, y hasta te diría que los estados empiecen a intervenir en este tipo de cosas, o en algún momento si no hay algún tipo de regulación, no sé, hay que ver si las personas terminan cansando de esto y apagando. Que hay una mini tendencia en ir a lugares más del mundo real, con menos teléfono y demás. Pero hay que ver, no sé. Pero hay que hacer la inversión, porque si no, nos achanchamos todos. Gracias, Ricardo. Sí, disculpa Martín, mira, lo otro, quiero ser súper corto, no quiero. Dale. Tú hablaste de la importancia de los detalles y lo quiero sumar un poco a lo que estabas comentando recién. Me parece que ahí es donde está el factor humano que hace que el sedentarismo baje, que el pensamiento no sea exótico y que tampoco se produzca pereza digital, porque cuando yo inserto una serie de detalles en un mensaje, en una pieza, en un arte, digamos, el cerebro como que tiene el deber de pensar más, ¿no? De entender, de relacionar. O sea, pienso humildemente que la clave en toda esta ola de cosas que son similares en una marca a otra porque están adoptando un código que no es nativo de ellos, puede estar en esos detalles con los que uno vista este trend o esta cosa que no les pertenece a las marcas para poder hacerlo un poco más propio, ¿no? Y también para poder activar un poco el cerebro de las personas. Bueno, eso es un pensamiento, no sé si estás de acuerdo. Lo segundo, ¿cómo lo ves a nivel Brasil y si estas cosas funcionan particularmente por ser Brasil? Porque en el contexto que nos diste y mi experiencia personal, el norte se comporta muy distinto al sur, y lo otro que a mí me llama mucho la atención es el sentido de orgullo, de pertenencia que tienen ellos con el país, que yo creo que eso es fundamental para que funcionen todas estas cosas. No sé si estás de acuerdo. Sí, bueno, sí. Esto o sea, yo siempre juego con este Brasil no existe porque es el concepto argentino entre comillas, ¿no? O sea, súper, como es, lineal. Sí, hay un montón de assets culturales, incluso regionales y locales que tienen en Brasil que no, o sea, yo no conozco, pero sé que están. Ahora, citando a Las Venas Abiertas de Latinoamérica, que es un librazo. De Galeano. Galeano, más allá de la parte súper extrema, hay algo que es un lenguaje común que tenemos en Latinoamérica que no tenemos que renegar, que a mí me hizo conectar más este festival, que acá en Argentina no tenemos, y casi no hay cosas así en Latinoamérica, más allá que insisto con la barrera idiomática, que es un tema de nuestras educaciones en general, pero yo no sé si es algo solamente brasileño. Hay un montón de cosas que sí son extremadamente brasileñas. Yo exageré, en la presentación exageré. Pero yo veo muchas similitudes, en ese libro hay muchísimas similitudes, muchísimas. Hay cosas que obviamente Brasil, al ser un país, tiene una matriz económica y territorial tan compleja y una infraestructura tan grande y demás, hay cosas que pasan solo en Brasil y ya está. Pero yo veo muchos patrones que podemos aprender en otros países, tanto de conectar y hacer negocios con Brasil, que eso, allá de eso, pero también de traerlos. Porque al final, la globalización es las plataformas que nos están gobernando, querramos o no querramos, son las mismas para todos los países y demás, con nuestras identidades nacionales, cultura y demás, etcétera, pero son las mismas. Y las discusiones, insisto, son las mismas. Todo esto que yo les conté, entiendo que a más de uno le ha resonado en alguna cosa que quizá está haciendo, manejando con el equipo en el día a día,
y quizá incluso hay algunas discusiones que no las tenemos y que hay que ponerlas en la mesa. Así que bueno, gracias Richard por las preguntas. Tenemos un minuto más, no quiero ser muy complejo con los horarios y demás. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, o algún comentario más. Espectacular, Tincho. Bueno, nada, les agradezco por haberse sumado, tanto a la gente de Interact como los que no son de Interact. Si no conocen qué es Interact, acérquense a las redes porque es una organización que está muy piola, muy buena, nos hacemos entre todos y demás. Y les invito a todos los que sean miembros de Interact y tengan ganas de tal vez hacer un debrief de algo que hayan ido o demás, o de una feria o lo que sea, que nos escriban a Mili y a mí y vemos cómo hacemos, porque está bueno ir a contar, porque muchas veces faltan fuente de inspiración o cosas, y está bueno, nada, abrir el juego, ¿sí? Así que bueno, les agradezco muchísimo haberse sumado. Gracias. Y muchas gracias a todos. Vamos. Gracias, Tincho. Gracias, Mili. Gracias por su tiempo, que estén muy bien. Chau, chau. Gracias, chao, chao. Adiós. Adiós.